Muchas gracias y muy buenas tardes, y nuevamente es un gusto estar con este grupo tan increíble. A mí me toca la tarea de presentar el trabajo de Sofía Charbel, que no pudo venir por una cuestión de enfermedad familiar, pero que les manda un saludo, entonces voy a hacer la presentación. Y este es un caso muy particular. Es muy pequeño, es complicado. Nosotros lo detectamos porque, digamos, como público en general, percibimos en los diarios de mayor circulación que había una batalla legal entre dos compañías. Una compañía que es Roche y otra compañía que es Proviomed en México. Y había reportajes de diferente índole que era muy difícil de establecer cuál era la situación y qué estaba pasando. Entonces, lo que hicimos fue usar el recurso del Instituto Nacional de Acceso a la Información en México para poder ir documentando el caso y poder saber cuál era la historia, por lo menos que se podía derivar de esos documentos empíricos, accesados, vía el derecho a la información. Y esa es un poco la historia que les vamos a platicar. Entonces, queremos describir desde nuestro punto de vista la problemática relacionada con aspectos éticos, de transparencia y de conflicto de interés que se presentan en este caso, y después un poquito criticar o comentar sobre la resolución que hizo la Suprema Corte de Justicia respecto al tema y presentarles cómo reaccionan o proveen información diferentes instituciones respecto a la misma solicitud y el mismo problema, que es muy ilustrativo de este problema que tenemos en México. Entonces, como primer paso para registrar una molécula nueva, los fabricantes tienen que pasar sobre un comité que se llama el Comité de Moléculas Nuevas, que está dentro de la Comisión Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Este comité, chiquito, poco regulado, poco precisado dentro de la normatividad que tenemos, tiene un poder absoluto, porque ahí es donde se decide si un medicamento se considera innovador, si un medicamento va a entrar como autorizado al mercado mexicano, es decir, en el momento en que se autoriza en este comité, se evalúa su efectividad, su seguridad y puede ser vendido ya en el mercado mexicano. Para llegar al sector público hay dos otras comisiones. Uno es la Comisión de Cuadros Básicos, donde se reúne principalmente los médicos del sector público, es un comité médico, y ahí se toma la decisión sobre si es costo efectivo y si se tienen los recursos para poder soportar la inclusión de este nuevo medicamento, básicamente en base a costo-efectividad. Y después llega a una tercera mesa de discusión donde se negocia el precio. Entonces, esencialmente estamos, como nuestro sistema de salud, la autorización está también fragmentada. Cuando entra el sector privado, ya hay una presión, digamos, que puede hacer el ciudadano sobre el medicamento. Entonces, este comité tiene atribuciones extraordinariamente importantes. Sin embargo, no está, digamos, muy bien regulado en términos de su constitución, del conflicto de
de intereses, de quién puede o no ser miembro de este comité. Y muchas veces en este mismo comité hay empleados de la COFEPRIS, hay empleados de la Secretaría de Salud, hay académicos, pero no hay una idea clara. Entonces, es en este comité donde se aprobó este problema, que es, había un medicamento innovador aprobado en el uy, qué barbaridad. No sé cuál se usa para marcar aquí. ¿Este? Clarísimo, el que tiene la lucecita. Gracias. Había un medicamento ya aprobado como medicamento innovador, que era de una transnacional de Roche, y se aprobó un medicamento biogenérico que era de fabricación mexicana, de una compañía por Biomed. Y lo que se aduce en todo el reclamo es que hay un proceso de aprobación poco transparente y que fue otorgado sin la realización de estudios clínicos necesarios para garantizar la seguridad del medicamento. En términos, digamos, comerciales, pensando en por qué se pudiera apresurar una aprobación de este medicamento, es porque al tener dos medicamentos en el mercado, hay competencia y puede haber lo que podría ser una disminución de precios. Veremos algunos de los precios después de la aprobación. Tiene la particularidad de que es un biogenérico, y los biogenéricos son un poco más complicados porque en su producción implica el uso de tejidos, de células, y no se puede tener un control industrial como el que se tiene para una molécula genérica, que pues es y se fabrica la misma molécula y se puede probar que es la misma molécula. Y aquí hay cierta preocupación de que este tipo de medicamentos se tiene que acompañar de una prueba clínica sobre efectividad del medicamento, sobre la tolerancia del medicamento y eventualmente, que es una cosa que veremos, sobre la combinación del medicamento bioinnovador y el medicamento biogenérico, porque van a coincidir en un mercado. Y puede ser que a un paciente le toque las primeras 3 dosis del medicamento bioinnovador y después, en su siguiente quimioterapia, le toque 3 dosis del biocomparable. Y esa, digamos, mezcla no se tiene bien comprobada en términos de cuáles son los riesgos que implica. Entonces, digamos, el consenso es que estos medicamentos no pueden aprobarse como los similares de manera automática, sino que tiene que haber una prueba de concepto. Entonces, lo que sucedió es que se compró el biocomparable, hubo preocupación entre los médicos porque había reacciones adversas, no están bien caracterizadas esas reacciones adversas, son como misteriosas, porque también los médicos pues no les gustan los biocomparables, ¿no? Y a veces los mismos médicos líderes de opinión en México dicen los similares no sirven, ¿no? Así de fácil, ¿no? Entonces todavía hay este problema. Entonces no sabemos si las reacciones son reales y se reportaron o si es una percepción del médico inducida por la propia industria, porque pues son, digamos, como mencionaba nuestro colega de Brasil, han recibido pues algunos beneficios, ¿no? Por parte de la industria. Y por otro lado, se llevó un amparo o una demanda judicial por cuestiones comerciales, ¿no? Que esa fue la que finalmente atrajo la Suprema Corte de Justicia.
Entonces, algunas cosas que se pusieron en la demanda es que la COFEPRIS, nuestra agencia regulatoria, había revelado información confidencial de Roche a Provimedel, que se le había negado, o se le había otorgado, no se le había otorgado a Roche la participación dentro del procedimiento administrativo correspondiente, que se había otorgado un registro sanitario sin exigir la debida realización de estudios clínicos y sobre todo de seguridad y eficacia, poniendo en riesgo la salud pública por esto. Finalmente, aquí estamos hablando de 2012 y es hasta 2015 que la compañía publica su artículo de las características físico-químicas de la molécula. Esta es la compañía mexicana. Sigue en curso esta coexistencia de los dos medicamentos. Y en un momento dado en el tiempo hay una alerta sanitaria por parte de nuestra agencia regulatoria que alerta a los médicos que el uso combinado de estos dos medicamentos está generando reacciones anafilácticas. Y lo que dice la alerta es que al recibir un paciente que había recibido Maxtera, el bioinnovador, cuando recibe el biocomparable, tiene una reacción adversa anafiláctica y mandan esta alerta. Tampoco está muy bien documentado en términos de, digamos, la evidencia científica, pero existe esta alerta. Y lo que tenemos, digamos, de reacciones adversas está reportado, pero es muy difícil seguir, digamos, a cada uno de los medicamentos, porque finalmente nuestro sistema de farmacovigilancia no está funcionando adecuadamente. Entonces, este es uno de los primeros hallazgos, que nuestro sistema de farmacovigilancia necesita componerse. Entonces, finalmente, la Suprema Corte de Justicia, en términos de la demanda comercial, pues le dio la razón a Roche y se eliminó el permiso de venta para el biocomparable. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la Suprema Corte de Justicia se centró únicamente en el aspecto comercial y omitió ver cuáles fueron las fallas de procedimiento de por qué este medicamento había llegado a ser aprobado. Si hubiese sido este dictamen con mayor profundidad, posiblemente nuestro comité de moléculas nuevas estaría y tendría un mejor diseño porque se hubiera percatado de las debilidades que tiene. Entonces, dimos curso a una serie de solicitudes usando el derecho a la información y pedimos aspectos sobre fecha para uso clínico, copia de los estudios de seguridad y eficacia del medicamento, resumen de la evidencia que se utilizó para la aprobación del medicamento, copia de todos los formatos de reacciones adversas, el número de reportes sobre reacciones adversas a medicamentos que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE, porque solo estaba aprobado en estos dos proveedores. Esto para poder constatar si realmente se había aprobado sin evidencia o había un proceso dentro del Comité de Moléculas Nuevas. Entonces, la primera respuesta que tuvimos fue una contestación dilatoria. Bueno, les explicamos lo que son los medicamentos biogenéricos. Entonces, estos son 60 días y después hay que volver y decir, no me contestaste lo que pedí, agencia regulatoria, necesito que me des estas. Entonces, finalmente nos contestan que el expediente está en una situación de confidencialidad porque hay un proceso legal alrededor de él. Y bueno, volvimos a solicitar y esto ya pasa al pleno
de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y finalmente nos dieron la razón y la información está en curso. No se los voy a poder compartir porque todavía no se cumplen los procesos, pero esperamos que los cumpla. Pero, pues, digamos, no se nos otorgó información respecto a los formatos de reacciones adversas, no se otorgó la información considerada por el Comité de Moléculas Nuevas para la aprobación y no se podía otorgar la información, como decía yo, debido a que el expediente se encontraba clasificado por 12 años, ¿no? Entonces, bueno, este es un recurso que usan mucho las instituciones para no dar la información. Finalmente, el INAI nos dio la razón, como mencionaba, y nos la dará en un plazo máximo de 20 días, y entonces sabremos la historia. Bueno, se hicieron otras solicitudes de los datos, sin embargo, no se tuvo la reacción por tipo de reacción adversa, entonces no podemos realmente saber bien cómo estuvieron. Finalmente se solicitó a los dos grandes compradores, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Estos son empleados formales en el sector público, estos son empleados formales en el sector privado. Solicitamos información epidemiológica sobre el tratamiento, información sobre las compras, reacciones adversas, copia de todos los formatos e información sobre los volúmenes que se compraron. Entonces, en el ISSSTE se brindó algo de información epidemiológica, nos dijeron que no había información sobre las compras, imagínense, no hay información, y no se brindó información sobre reacciones adversas, o sea, dicen que no las tienen. Esta es una aseguradora que atiende a 7 millones de mexicanos, o sea, es inentendible que no las tengan. En términos del recurso, bueno, promovimos una revisión. De hecho, encontramos un artículo en la literatura científica que describe por investigadores del ISSSTE las reacciones adversas que se presentaron. Entonces les enviamos el artículo y dijimos, oigan, queremos que nos documenten estas reacciones adversas. Y finalmente el IFAE volvió a fallar que el ISSSTE debe proveer la información relativa y estamos en espera. El IMSS, debo de decir, fue muchísimo más transparente, o sea, no hubo engaño, no hubo cuestiones dilatorias y nos han entregado ya todos los reportes de reacciones adversas, como debería de haber sido, y estamos en el proceso de clasificarlas. Lo que les comparto aquí un poco son cómo afectó los precios, porque aquí sí tenemos los precios del IMSS. Entonces, por ejemplo, para la presentación de 100 miligramos en 2012, el precio neto, por ejemplo, del biogenérico era 6,800 pesos, el precio neto del bioinnovadora 7,100 pesos, es una diferencia considerable, sobre todo por la cantidad que se compra. Y finalmente, digamos, hay una caída de precios. En 2014 también fue más barata esta presentación. Entonces, sí podría esto comprobar o sugerir que si hay mayor competencia en el mercado, pues se tiene una caída de los precios y esto pues, es realmente bueno y nos debería de impulsar a que estos biocomparables sean acelerados y probados con todo el peso de la ciencia. En las otras presentaciones podemos ver la caída de precio que hubo para el de 500 miligramos. Inició en 2009 con 20,000 pesos mexicanos, son $100 más o menos ahorita, sin deflactación, cálculo rápido. $100 la unidad y se mantiene y sin embargo ya a partir de 2012 que entra el biocomparable que entró en 15,000 pesos y se compró, el biogenérico innovador estaba en 7,000, entonces aquí es totalmente al revés, ¿no? O sea, increíble que el instituto haya comprado
el biocomparable al doble de precio que el innovador. Lo que quiere decir, pues, quién sabe, ¿verdad? Pero la lógica no aplica en las compras del Seguro Social. Se mantuvo más alto y no compraron del innovador y finalmente ya sale del mercado y el precio se estabiliza en 5,000. Bueno, pero hay una caída de 20 a 5,000 y hay situaciones en las que el biocomparable se compró a un precio más elevado. Yo me imagino que el ISSSTE, que es el que no nos ha entregado información, pues no quiere entregar la información porque los datos posiblemente estén peor. Entonces, en resumen, sí hay una resistencia de las instituciones a compartir la información. Esto es un derecho que estamos, pues los investigadores, los ciudadanos, aprendiendo a utilizar. Es un gran derecho que, bien utilizado, funciona muy bien. Ahora, ¿es esto algo aislado o es algo que nos debe de preocupar? Y termino mencionando el ejemplo de la vacuna de dengue, cambiando un poco de área. La vacuna de dengue, sin duda, es un desarrollo importantísimo para nuestra región, pero presenta retos muy importantes. Es la primera vacuna que no viene evaluada por agencias, como ya dijeron aquí, agencias de alto rendimiento, ¿no? La FDA, la agencia australiana o la europea, sino que es una vacuna que se evaluó por primera vez en nuestras agencias regulatorias. Y la COFEPRIS, nuestra agencia en México, fue la primera agencia en aprobarla como tal. Existen cierta problemática para esta vacuna, particularmente para México. Los subtipos que cubre no son los que son una amenaza en México, porque no es homogénea para los 4 subtipos. Y también en el momento en que se aprobó, había ciertas señales de riesgo para los pacientes o los posibles candidatos a la vacuna que no habían estado previamente expuestos al dengue. Y de hecho, la vacuna se recomendaba únicamente para zonas endémicas en donde la población tuviera más de 60% o 80% de exposición. Sin embargo, la agencia mexicana pues la aprobó. La Secretaría de Salud, haciendo caso a recomendaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, no la incluyó en el cuadro básico por razones de efectividad y de seguridad, pero la vacuna se vende en el sector privado. Curiosamente, después de la aprobación por la agencia mexicana, se aprobó en otras agencias, en Brasil, en Colombia. Entonces, yo creo que esto también llama la atención y sería algo que también habría que platicar y que acordar cómo nuestras agencias comparten y avalan aprobaciones que se dan en uno o en otro país. Entonces, pues el mensaje es que tenemos que fortalecer nuestras agencias, que no están libres de conflicto de interés, igual que la parte médica, la parte regulatoria puede estar cooptada por la misma industria y hay que tener realmente los mecanismos para blindar en términos de transparencia y en términos de conflicto de interés nuestras instituciones. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención.